Bienvenidos a tu informativo semanal de Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 2 de febrero de 2022 y estos son nuestros titulares. Benedicto XVI ha ratificado que no tuvo nada que ver con la asignación de tareas pastorales al sacerdote pederasta, que fue acogido en Múnich durante su mandato. El cardenal Ruini ha sido de los pocos que han salido en defensa de Benedicto XVI, rechazando cualquier implicación de éste en la protección de pederastas. El cardenal Hollerich ha apoyado la ordenación diaconal de mujeres, que es el primer paso para el sacerdocio femenino, aunque cree que aún no es el momento. Sacerdotes y laicos alemanes, apoyados por sus obispos, han publicado un manifiesto en el que declaran que son y practican la homosexualidad. Benedicto XVI no tuvo nada que ver con la asignación de tareas pastorales a un sacerdote pederasta en Múnich. Él ya no era arzobispo de esa diócesis cuando ocurrió. Benedicto XVI ha rectificado su declaración de que no estuvo presente en una reunión de funcionarios de la diócesis del 15 de enero de 1980, por lo que pide perdón por ese error de edición. Se reafirma, remitiendo a los archivos, que la asignación pastoral de sacerdote en cuestión no se decidió en esta reunión y, por lo tanto, sigue siendo objetivamente correcta. En una declaración distribuida por su secretario, Monseñor Genswein, el Papa emérito vuelve a manifestar su solidaridad con las víctimas y admite que, contrariamente a lo manifestado durante la audiencia, participó en la reunión del 15 de enero de 1980, donde se decidió aceptar en la archidiócesis de Múnich al sacerdote pederasta para que fuera sometido a tratamiento. Sin embargo, fue años después cuando Ratzinger ya había sido nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando se dio por terminada la recuperación del sacerdote y se le reintegró a las actividades pastorales. Benedicto XVI no solo no apoyó a sacerdotes pederastas, sino que fue el que más hizo para acabar con esa lacra, ha dicho el cardenal Ruini. El cardenal Camillo Ruini ha asegurado que las acusaciones lanzadas contra el Papa emérito son absurdas y está convencido de que Joseph Ratzinger nunca se habría convertido en Papa Benedicto XVI si su conciencia le hubiera reprochado algo. Todos sabemos lo que hizo Ratzinger como cardenal, luego como Papa y después como Papa emérito, para eliminar ese flagelo horrible que es la pedofilia de los clérigos. Desgraciadamente en Alemania existe una gran corriente dentro de la Iglesia en contra de las orientaciones teológicas del Papa emérito. Tal clima contribuye a hacer posibles acusaciones que de otro modo tendrían dificultades para encontrar espacio. El purpurado italiano encuentra paralelismos entre el caso Ratzinger y lo ocurrido a los cardenales Pell y Barbarin, ambos acusados, sentenciados y finalmente declarados inocentes. Conozco muy bien al cardenal Pell y nos une una gran amistad. Lo que le pasó fue muy grave, pero la providencia de Dios supo sacar mucho bien de su historia. Su diario desde la cárcel es un extraordinario mensaje de amor a la Iglesia y de confianza en Dios. Conozco menos al cardenal Barbarin, pero también le tengo un gran aprecio y su historia también es emblemática. Por último, el cardenal ha dicho que la Iglesia debe sacar a la luz la verdad sobre hechos pasados, pero sin cometer el error de caer en el juego de sus enemigos. Las posibles investigaciones deben ser verdaderamente independientes. La Iglesia debe tener el coraje de la verdad, aun cuando sea una verdad muy dolorosa. Pero también debe tener la sabiduría de no autolesionarse, de no montar máquinas que realmente trabajen en su contra. Monseñor Hollerich, que preside a todos los obispos europeos,
ha apoyado la ordenación diaconal de mujeres, aunque cree que aún habrá que esperar un poco más. El cardenal Holrich de Luxemburgo ha concedido una entrevista en la que advierte que, aunque él estaría de acuerdo, si el Papa aceptara la ordenación de hombres casados y de diaconisas, la Iglesia correría un grave peligro de cisma. El cardenal jesuita, que desempeñará un papel central en el sínodo de 2023, porque el Papa le ha nombrado relator del mismo, ha dicho que las reformas en la Iglesia Católica requieren una base estable. En una amplia entrevista publicada en la edición de febrero de la revista alemana Herder Correspondence, se le preguntó al purpurado si podía prever la ordenación de mujeres como diaconisas. Al fin y al cabo, dice el cardenal, no se trata solo de la situación alemana, donde quizás solo una pequeña parte se separaría. En África o en países como Francia, muchos obispos posiblemente no estarían de acuerdo. Un grupo de sacerdotes y laicos alemanes han publicado un manifiesto en el que admiten su práctica a la homosexualidad. Ha sido apoyado por sus obispos. Varios obispos de Alemania han acogido con beneplácito una amplia campaña LGBT organizada por los medios que involucra a sacerdotes alemanes y trabajadores de la Iglesia, acusando a la Iglesia Católica de defender enseñanzas difamatorias sobre género y sexualidad. La enseñanza de la Iglesia debe cambiar en el tema de la homosexualidad y la identidad de género, y el camino sinodal alemán es el medio adecuado para lograrlo. Ese fue el mensaje de diócesis y asociaciones eclesiásticas el 24 de enero con motivo de la campaña Out in Church. La Conferencia Episcopal Alemana, a través del obispo de Aquisgrán, ha dado la bienvenida a la campaña. Ha dicho que es una señal de que estamos trabajando para garantizar que ese clima de libertad sin miedo se desarrolle en nuestra Iglesia. La diócesis de Essen, por su parte, anunció que apoyaba la iniciativa Out in Church. Lo mismo ha enseñado el obispo de Osnabrück, que ha calificado la campaña como un paso valiente de 125 empleados homosexuales de la Iglesia Católica de todo el país. También pidió un cambio en la legislación laboral. Según Bode, el camino sinodal podría proporcionar una solución fiable. Varias diócesis más han apoyado la campaña, aunque la más significativa ha sido la de Hamburgo, cuyo obispo está implicado en acusaciones de protección de sacerdotes pederastas. Para este obispo, decir que el ejercicio de la homosexualidad es pecado es difamatorio. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la campaña pro aborto de algunos políticos que quieren transformarlo en un derecho. Un clásico de la estrategia política es aprovechar determinadas situaciones, circunstancias de gran tensión para aprobar otras leyes que en condiciones normales generarían revuelo, malestar, incluso un fuerte rechazo. Eso está pasando en este momento. La atención mundial está puesta en lo que sucede en Ucrania. Puede ocurrir, puede ser que sea el inicio de una tercera guerra mundial. Se dice que el país será invadido, arrasado, la capital, Kiev, saqueada. Todo el mundo está fijándose en Ucrania y mientras tanto la cultura de la muerte da pasos hacia su total dictadura. En la Unión Europea, la norma es que cada 6 meses el gobernante de uno de los países miembros ocupe la presidencia. Es una presidencia rotativa. Desde el 1 de enero ese puesto le corresponde al presidente francés Macron. En su discurso inaugural de toma de posesión de su presidencia, Macron ha dicho que quiere convertir el aborto en un derecho, que quiere que se convierta, que sea considerado como uno de los elementos esenciales de lo que él ha denominado los valores europeos. El aborto como derecho. ¿Qué significa? Significa que nadie puede disentir, que nadie puede criticarlo, que nadie podrá hacer objeción de conciencia. ¿Cómo vas a enfrentarte con un derecho? Una objeción de conciencia
impedida para las personas, por ejemplo, el personal sanitario, pero también para las instituciones, los hospitales católicos. Aquellos que se opongan a un derecho serán tratados como delincuentes. No sé si con la misma dureza con que son tratados los terroristas, pero desde luego como delincuentes. En España, por ejemplo, ya no se puede rezar delante de un abortorio, al menos en grupo, porque está prohibido por ley. Veremos cómo se aplica, pero ya hay una ley que lo prohíbe. La cultura de la muerte va dando pasos de forma inexorable y sitúa a la Iglesia, no solo a la Iglesia, pero desde luego a la Iglesia, en una situación cada vez más difícil. O se adapta o terminará por ser considerada un elemento inestable o productor de inestabilidad, un elemento, una institución contraria a los derechos humanos, con todas las consecuencias, tanto para la institución, que perdería su aprobación jurídica, como para las personas que se negaran a aceptar no solamente el aborto, sino él y todo su cortejo, la eutanasia o los derechos, supuestos derechos de los LGBT. Hay una teoría que se llama la de la rana hervida. Según esta teoría, pones a la rana en un bol, en una olla de agua hirviendo, y la rana salta de forma inmediata. Pero si la pones en una olla, en una cacerola con agua fría, y vas lentísimamente haciendo que el agua se caliente, la rana se va acostumbrando y termina por quedarse cocida, por quedarse hervida. Bueno, esto es lo que llevan haciendo con la sociedad en general, en todo el ámbito de la cultura de la muerte y ahora el añadido de las leyes LGBT. Esto es lo que llevan haciendo y hay ya una parte mayoritaria de la sociedad que ha aceptado todo esto como algo normal, lo que hasta hace poco, y yo creo que muchos de mi edad lo hemos conocido, era un delito, el aborto como delito castigado, pasó a ser algo, bueno, tolerado para convertirse, eso es lo que desean, en un derecho ante el cual nadie pueda protestar y nadie pueda oponerse. Poco a poco, la rana se ha ido acostumbrando al agua que se calentaba. La sociedad se ha ido adormeciendo, ha ido aceptando cosas que antes hubiera rechazado absolutamente. Y eso pasa igual también dentro de la Iglesia. La mayoría de los católicos, los pocos católicos practicantes que quedan, son mayores, no quieren líos, no quieren complicaciones. Están cada vez más en ese proceso de la rana hervida, convirtiéndose en personas adormecidas a los cuales les da igual todo con tal de que les permitan hacer sus rutinas. E incluso si no se lo permiten con la excusa del COVID, pues también se adaptan. Una prueba de esto es lo que está pasando con la Iglesia alemana. Hacen cosas que, en lugar de generar un rechazo universal por parte de la jerarquía y de los fieles, solo despierta en algunos atrevidos una crítica. La inmensa mayoría cada vez más está aceptando sus tesis, apoyados incluso por una parte de la jerarquía o de los medios de comunicación. Hace unos días, ante las declaraciones de Macron, el brillante, el excelente secretario de la Conferencia Episcopal Española dijo que la Iglesia había sido fundada por Jesucristo como la sal de la tierra y no como el azúcar del mundo. Tiene razón. Sal de la tierra, dijo el Señor, luz del mundo, levadura en la masa y no azúcar para el café. Pero hay que preparar a la gente para eso. Y hay que estar dispuestos a pagar el precio. Estamos preparando a los pocos católicos practicantes que van quedando para ser la sal de la tierra, para pagar el precio de ser marginados
porque no queremos ceder, o bien, por el contrario, la Iglesia va lentamente transformándose en un elemento más del sistema que sirve para adormecer a las conciencias de los ciudadanos, es decir, para que la rana se quede tranquilita en la olla mientras se hierve. Ya falta muy poco, la rana tiene ya muy pocas posibilidades de dar un brinco y salvarse, porque está casi completamente dormida. Estamos llamados a ser la sal de la tierra y no el azúcar del café. Es una brillante comparación, pero de verdad, ¿nos estamos preparando? Nos están enseñando lo que significa. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de ser fieles a Jesucristo antes que convertirnos en una pieza más del sistema que, por otro lado, terminará con nosotros si nos acomodamos a lo que nos pide el mundo? Pidámosle al Señor que nos ayude por nosotros y por la misión que tenemos que hacer con los demás. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.